Comenzamos aquí un seminario de una serie que se titula genéricamente Apuntes de la materia para navegantes sanitarios. En este caso corresponde la materia a la filosofía de la ciencia, de modo que el título genérico es Apuntes de filosofía de la ciencia para navegantes sanitarios. Solemos decir siempre que comenzamos alguna de estas actividades que decimos apuntes porque no es un tratado. Nosotros no somos profesionales de la filosofía de la ciencia, somos usuarios de ella. Y decimos para navegantes sanitarios porque los que hacemos esta exposición somos tan navegantes como los que nos escuchan. Nos lo hemos preparado un poquito mejor, pero no somos maestros, y el título viene al pelo de decir que son apuntes para navegantes sanitarios y ayudarán mucho a la toma de decisiones, porque en la toma de decisiones una parte importante es la ciencia. Y si nosotros con estos apuntes logramos mejorar los razonamientos científicos, miel sobre hojuelas, hemos cumplido con nuestra misión. Bueno, lo primero es ver un poco dónde nos encontramos en las ciencias de la salud, ¿no? Porque esto va dirigido a navegantes sanitarios. Bien, vamos a hacer el esquema resumido de las ciencias del filósofo de la ciencia Carl Gustav Hempel. Es famoso, este fue un filósofo de la ciencia que salió de Austria en aquella espantada cuando llegaron los nazis en el año 1938 y vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Bueno, es un hombre muy famoso, muy reputado, y divide las ciencias en formales o fácticas, que también se dice empíricas. Bien, las formales son aquellas que tratan de objetos ideales atemporales como los números. Estas ciencias se ponen a prueba, por medio de la demostración, coherencia entre las proposiciones, y no vamos a hablar aquí de proposiciones porque lo diremos un poquitín más adelante, a ver qué son las proposiciones, ¿no? Entre ellas se encuentran la lógica, que es la madre de las ciencias, las matemáticas o la física teórica, la que no es práctica, la teórica. Dentro de las fácticas o empíricas son aquellas que tratan de los fenómenos reales del mundo que vivimos. Los anteriores son objetos ideales y estos son fenómenos reales del mundo en el que vivimos. Estas ciencias se ponen a prueba por medio de la experimentación, de la experiencia, son empíricas. Las divide Hempel muy acertadamente en naturales y sociales. ¿Por qué? Porque en el grupo de las naturales podemos englobar aquellas que tratan de fenómenos no producidos por el hombre, mientras que las sociales son las que se ocupan de la actividad humana y sus consecuencias. Bueno, vamos a las naturales. Las naturales, por ejemplo, son la física práctica, la astronomía, la meteorología, la química, la biología y más, pero vamos, hemos citado estas. Decimos estas, la química y la biología, porque forman parte del corpus de ciencias sanitarias, de ciencias de la salud, de la medicina, de la farmacia también, por ejemplo, pero bueno, vamos a hablar de ciencias biomédicas o de ciencias de la salud. En estas ciencias no interacciona la variable intención humana. Porque la intención humana no va a cambiar el resultado. Son deterministas, incluso los sistemas caóticos tipo 1, que no voy a entrar ahora en ellos. Son deterministas porque aunque, por ejemplo, la meteorología no acierta más allá, más que con una probabilidad de resultado real, ¿no?, a partir de un número de días, pues tiene dificultades, ¿no? Eso no quiere decir que no sea determinista, lo es, lo que pasa que falta por conocer esos factores que hacen la determinación del resultado. Estas ciencias ocupan la parte superior de la jerarquía de las ciencias, y no porque sean superiores, no, estamos hablando de la jerarquía de la verosimilitud de las ciencias. Epistémicamente no tienen las limitaciones que vamos a ver en la siguiente, de modo que no es porque tengan que sentirse superiores moralmente o cognitivamente, no estamos hablando de eso. Son epistémicamente en cuanto a la verosimilitud de los resultados a los que pueden alcanzar que pueden llegar, ¿no? Las sociales se ocupan de la actividad humana y sus consecuencias, y son entre ellas, por ejemplo, la sociología, la historia, la psicología. La psicología en este caso sería más la social y la clínica, porque hay una parte que es la neuropsicología que estaría más dentro de la ciencia natural, ¿no? También están la antropología y la economía. En estas sí interacciona la variable intención humana. Estas ciencias son no deterministas. Incluso los sistemas caóticos tipo 2. Sistemas caóticos tipo 2
quiere decir que, por ejemplo, la economía, cuando hace una predicción de sus modelos, cambia el resultado. Es decir, o sea, que la predicción propiamente cambia el resultado, a diferencia de los sistemas caóticos tipo 1, que la predicción del tiempo meteorológico, no cambia el resultado. Esa es la diferencia entre los sistemas caóticos tipo 1 y tipo 2. ¿Vale? Bueno. Estas ciencias sociales ocupan la parte intermedia e inferior de la jerarquía de las ciencias, no porque sean inferiores en calidad o en importancia o en cognición, no. Estamos hablando de lo que es una jerarquía en la verosimilitud a la que pueden llegar sus conclusiones. Y naturalmente he olvidado lo que iba a decir, de modo que no lo digo. Bueno, en lo que actualmente nombramos como ciencias de la salud, las ciencias de la salud en realidad es una combinación de ciencias, ¿no? Y entonces, o sea, que no existe la denominación de ciencias de la salud, eso es una cuestión que se dice en la calle, ¿no? Pero no existen, sino que las ciencias son las que componen esta combinación para las distintas profesiones sanitarias, ¿no? Y en este caso pues tenemos que hay una combinación de ciencias naturales y de ciencias sociales, química, biología, mucha parte de sociología, de psicología y de antropología, ¿no? Bueno, la toma de decisiones, de la que hemos dicho al principio, es un razonamiento práctico. Es decir, anticipar de momento que en un razonamiento práctico la ciencia ocupa solo una parte de la premisa menor. Es decir, que la toma de decisiones que tomamos en medicina diariamente, cualquier toma de decisiones práctica, es mucho más allá de la ciencia. Amigo, pero ¿y si no tiene ciencia? Por eso es por lo que tenemos que conocer primero bien la ciencia, porque luego mejoraremos mucho la toma de decisiones, sobre todo si hemos aprendido a hacer bien el razonamiento científico. Haremos mejor el razonamiento práctico, que es más difícil todavía que el científico, pero sin ciencia mal será el razonamiento práctico. Un caso histórico a modo de ejemplo. Bueno, pues vamos a emplear el ejemplo del que consideramos el padre de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Aunque él no lo supo, naturalmente, ¿no? Como simple ilustración de algunos aspectos importantes de la investigación científica, parémonos a considerar los trabajos de Ignacio Semmelweis en relación con la fiebre puerperal. Bueno, estamos hablando del Imperio Austrohúngaro en el siglo XIX, en la época casi en la época de la emperatriz Sisi, un poquito antes de la emperatriz Sisi de Austria. Bueno, Ignacio Semmelweis, un médico de origen húngaro, era Imperio Austrohúngaro, realizó sus trabajos entre 1844 y 1848 en el Hospital General de Viena, que era el más importante que había en el país. Naturalmente un magnífico hospital, incluso si fuera hoy, vamos. Como miembro del equipo médico de la primera división de maternidad, porque había dos divisiones, dos salas en este hospital, Semmelweis se sentía angustiado al ver una gran proporción de las mujeres que habían dado a luz en esa división y que contraían la enfermedad con frecuencia fatal, que es lo que conocemos hoy como fiebre puerperal o fiebre de posparto. En 1844, de un total de 3.157 mujeres en esta división, 260, es decir, un 8,2%, morían de esa enfermedad. En 1845 la tasa de muertes era del 6,8% y casi se duplicó en el año 1846. Estas cifras eran alarmantes por sí propias, ¿no? Pero más alarmantes por el hecho de que en la segunda planta, en el otro ala, que tenía otro director, que era Klein, precisamente, la segunda división de maternidad del mismo hospital en el que se hallaban instaladas Klein era el que estaba en la primera, este era el doctor Bach. Bien, estas cifras eran alarmantes al compararlas con la segunda división, porque en esta las tasas de mortalidad eran mucho más bajas, 2,3%, eran importantes pero mucho más bajas, 2% y 2,7%. En un libro que escribió posteriormente Ignacio Semmelweis, cuando ya se marchó a Budapest, a su país natal, sobre las causas y la prevención de la fiebre puerperal, Semmelweis relata los esfuerzos que tuvo para resolver este terrible rompecabezas. Era difícil hacerlo. Semmelweis empezó a examinar varias explicaciones del fenómeno en la época y rechazó algunas de ellas que se mostraban incompatibles con los hechos observados directamente. Es decir, esto es lo que se llama una contrastación observacional, y a otras las tuvo que someter a contrastación experimental, es decir, que tuvo que hacer algo que no estaba en la observación directa. Vale. En este sentido, contrastar, vamos a la acepción del diccionario de comprobar, por comprobar. Bien.
La observación primera directa, una opinión ampliamente aceptada, atribuye a las olas de fiebre puerperal a las influencias epidémicas que se describían vagamente como cambios atmosféricos cósmico-telúricos en una época en la que, bueno, pues existía la teoría miasmática, de modo que esto no era imposible que se concibiera. Se extendían, decían, estos cambios atmosféricos por distritos enteros y producían fiebre puerperal en mujeres que se hallaban de posparto, pero arguía Semmelweis, se preguntaba cómo es posible estas influencias que puedan haber infestado durante años a la división primera y no haber infestado a los de la división segunda, porque tenían menos mortalidad. Esto no era posible, ¿no? Y más allá, ¿cómo podía hacerse compatible esta concepción con el hecho de que mientras la fiebre asolaba al hospital apenas se producía algún caso en la ciudad de Viena o en sus alrededores? Una epidemia de verdad, como el cólera, no habría sido tan selectiva, no hubiera ido selectivamente a la división primera. Es absurdo. Además, Semmelweis señala que algunas de las mujeres internadas en la división primera que vivían lejos del hospital se habían visto a veces sorprendidas por dolores de parto y parían en la propia calle. Habían dado a luz aquí y, sin embargo, estas no solían contraer, este parto callejero tenía una tasa muy baja de fiebre puerperal. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Estas mujeres, es cierto que luego se las ingresaba en el hospital y a veces hasta incluso en la división primera. ¿Por qué estas no tenían fiebre puerperal? La observación segunda. Según esta opinión, una causa de mortandad en la división primera era el hacinamiento. Bueno, pero Semmelweis señaló que el hecho del hacinamiento no era una explicación, sobre todo porque el hacinamiento era mayor en la división segunda, en parte como consecuencia de que la gente lo sabía por la calle y hacían todo lo desesperadamente posible para no entrar en la división primera, porque creían que allí tenían bastantes más probabilidades de morir en la primera que en la segunda. Observaciones tercera y cuarta. Semmelweis descartó asimismo dos conjeturas similares, haciendo notar que no había diferencias entre las dos divisiones entre lo que se creía que era una causa, la dieta, y el cuidado general de las mujeres, porque eran similares en ambas divisiones. Observación quinta. En 1846, una comisión designada para investigar el asunto atribuyó la frecuencia de la enfermedad de la división primera a las lesiones producidas por los reconocimientos poco cuidadosos que sometían a las mujeres los estudiantes de medicina, todos los cuales realizaban sus prácticas de obstetricia en esta división primera. Semmelweis señaló, para refutar esta opinión, que las lesiones producidas naturalmente en el proceso del parto son siempre mucho mayores que las que pudiera producir un examen poco cuidadoso de un estudiante. Al mismo tiempo, las comadronas que recibían enseñanzas en la división segunda y en el otro ala reconocían a las mujeres de un modo muy parecido a los estudiantes sin que por ello se produjeran efectos distintos, ¿vale? Sin que se produjeran los mismos efectos, quiero decir, ¿no? Bien. Y C. Cuando, respondiendo al informe de la comisión, se redujo a la mitad el número de estudiantes y se restringió al mínimo el reconocimiento de los estudiantes a las mujeres, la mortalidad, después de un breve descenso, alcanzó sus cotas más altas en la división primera. Ya lo hemos dicho que eran muy altas las cotas en este año. Fue en el año 48. Bueno. El experimento primero surgió aquí. Sacudió varias experiencias psicológicas. Esta es una contrastación experimental. Una de ellas hacía notar que la división primera estaba organizada de modo que el sacerdote que iba a dar la extrema unción portaba los últimos auxilios precedido de un viático que hacía sonar una campanilla y atravesaba 5 habitaciones antes de llegar a la enfermería donde se encontraba la moribunda. Se creía que podría haber un terror debilitante por parte involuntariamente del acólito y del sacerdote al hacer sonar la campanilla, que les producía un terror a las mujeres que les propiciaba contraer la fiebre puerperal. En la segunda división no se daba este efecto adverso porque el sacerdote tenía acceso directo a la enfermería, de modo que no había campanilla ni había acólito que se escuchara. Semmelweis decidió someter a prueba esta suposición, hizo este experimento y convenció al sacerdote de la primera división de que debía dar un rodeo y no atravesar las 5 salas, de modo que tuviera que acceder directamente dando el rodeo a la enfermería en silencio y sin hacer sonar la campanilla. Pero la mortalidad con este experimento no decreció en la división primera, de modo que permaneció constante. Otro experimento, el experimento 2, a Semmelweis se le ocurrió una nueva idea. Las mujeres de la división primera yacían de espaldas
y en la segunda de lado. Aunque esta circunstancia le parecía irrelevante, decidió, aferrándose a un clavo ardiendo, probar a ver si la diferencia de posición resultaba significativa. Hizo pues que las mujeres internadas en la división primera se acostaran de lado, pero una vez más la mortalidad después de este experimento continuó constante. El experimento número 3 definitivo es este. Finalmente, en el año 1847, la causalidad dio a Semmelweis la clave para la solución del problema. Un amigo suyo, el patólogo Kolenska, era profesor de los alumnos en la sala de disección. El patólogo Kolenska recibió una herida penetrante en un dedo producida accidentalmente por el escalpelo de un estudiante que estaba realizando una autopsia, y murió después de una agonía durante la cual mostró los mismos síntomas que Semmelweis había observado perfectamente en las víctimas de la fiebre puerperal, especialmente por el olor. Aunque por esa época no se había descubierto todavía el papel de los microorganismos de las infecciones, porque fue posterior, varios años después, posible 20 y tantos años después, por Joseph Lister, Semmelweis comprendió que la materia cadavérica que el escalpelo del estudiante había introducido involuntariamente en la corriente sanguínea de Kolenska le había sido la causa de la muerte de su colega. Y las semejanzas entre el curso de la dolencia de Kolenska y las mujeres le llevó a Semmelweis a la conclusión de que los pacientes habían muerto por un envenenamiento de la sangre del mismo tipo. Dice: yo, mis colegas y los estudiantes hemos sido los portadores de la materia infecciosa, porque él y su equipo solían llegar a estas salas inmediatamente después de habérselas lavado las manos solo superficialmente o no habérselas lavado con agua, de modo que éstas conservaban a menudo el olor característico de la suciedad. Una vez más, Semmelweis sometió a experimentación y puso a prueba esta posibilidad y argumentó que si la hipótesis es correcta, entonces se puede prevenir la fiebre puerperal destruyendo químicamente la materia, el material infeccioso adherido en las manos proveniente de los cadáveres. Dictó, por tanto, una orden en la que se exigía que todos los estudiantes de medicina que se lavaran las manos con una solución clorurada de cal antes de reconocer a ninguna enfermera. La solución clorurada de cloruro de cal es un antiséptico y era de lo mejor que había en la época, naturalmente, sigue siendo buena. La mortalidad puerperal comenzó a decrecer y en el año 1848 descendió hasta el 1,27% en la división primera, manteniéndose en un 1,33 en la división segunda. En apoyo de su hipótesis, Semmelweis hizo notar además que con esta hipótesis, se explicaba el hecho de que la mortalidad de la división segunda fuera mucho más baja, pues en la división segunda las mujeres estaban atendidas por las comadronas, en cuya preparación no estaban incluidas las prácticas de anatomía mediante la disección de cadáveres. La hipótesis explicaba también el hecho de que la mortalidad fuera menor entre las mujeres de parto callejero, porque llegaban con el niño en brazos y casi nunca se les sometía de nuevo a reconocimiento después de su ingreso. Este hecho era la razón por la que podían escapar de la infección. Asimismo, la hipótesis explicaba además el hecho de que todos los recién nacidos que habían contraído la fiebre puerperal fueran hijos siempre de madres que habían contraído la enfermedad durante el parto. Porque, decía él, en este caso la infección se puede transmitir al niño antes de su nacimiento a través de la corriente sanguínea común de madre e hijo, lo cual, en cambio, resultaba imposible cuando la madre estaba sana. Posteriores experiencias clínicas llevaron pronto a Semmelweis a ampliar su hipótesis. En una ocasión, por ejemplo, él y sus colaboradores, después de haberse desinfectado cuidadosamente las manos, examinaron primero a una parturienta aquejada de cáncer cervical ulcerado. Procedieron luego a examinar a otras 12 mujeres de la misma sala después de un lavado rutinario pero sin desinfectarse. 11 de estas 12 mujeres murieron de fiebre puerperal. Semmelweis llegó a la conclusión de que la fiebre puerperal podía ser producida no solo por la materia cadavérica, sino también por algo que está en la materia cadavérica, pero que está también en los organismos vivos, materia pútrida procedente de organismos vivos. Bien, vamos a ver cuáles son las etapas para el razonamiento científico, las etapas fundamentales de la contrastación de hipótesis. Bien,
En su intento por encontrar la causa de la fiebre puerperal, Semmelweis sometió a examen varias hipótesis que habían sido sugeridas como posibles respuestas. Veamos, pues, una vez propuestas, cómo se contrasta una hipótesis. Vamos a hacer el comienzo. La más básica, la contrastación tras una observación directa sin manipulación experimental. Hay ocasiones en las que el procedimiento es simplemente directo. Pensemos en las suposiciones según las cuales las diferencias en la exposición a la dieta o a los cuidados generales podían, decían ellos, explicar las diferencias en el resultado de la mortalidad entre las dos divisiones. Sin embargo, como señala Semmelweis, esas hipótesis están en conflicto con los hechos fácilmente observables. No existen esas diferencias en la exposición entre las dos divisiones, de modo que las hipótesis deben ser rechazadas por ser falsas. Pero lo normal es que la contrastación sea menos simple y directamente observable. Esto es lo que llamamos una manipulación experimental, porque hay que hacer algo que no está al ojo humano directo. Hay que hacer algo para que aparezca lo que otra respuesta. Tomemos la hipótesis que atribuye el alto índice de mortalidad de la división primera al terror producida por la aparición del sacerdote con su acólito que estaba moviendo la campanilla. La intensidad de ese terror y especialmente los efectos sobre la fiebre puerperal no son tan directamente identificables como las diferencias en la dieta o los cuidados, y Semmelweis utiliza un método indirecto de contrastación. Se pregunta a sí mismo qué efectos observables, si los hay, se producirían en el caso de que la hipótesis fuera verdadera, y argumentaba: si la hipótesis es verdadera, entonces un cambio propiciado en los procedimientos del sacerdote iría seguido con un descenso en el resultado, en la mortalidad. Mediante un experimento muy simple, actúa cambiando las condiciones para comprobar si este cambio en las condiciones, este cambio experimental, implica un cambio en el resultado, pero comprueba que el resultado no cambia, por lo que la hipótesis es falsa y rechaza la hipótesis. Bien, dado que la contrastación de hipótesis se hace mediante el silogismo hipotético-deductivo, vamos a abrir un paréntesis y vamos a dejarlo aquí en esta primera parte para empezar luego un segundo vídeo. En ese segundo vídeo vamos a intentar avivar el recuerdo de lo que es el silogismo clásico, no porque nos interese en principio, aunque está bien que nos interesa. Es decir, que este silogismo clásico, el categórico deductivo, nos va a servir para introducirnos en el más propiamente científico. No obstante, el silogismo clásico nos va a permitir ver algunos casos de lo que llamamos la ilusión de la verdad, es decir, de malos razonamientos, que nos va a servir algún ejemplo, pero nuestra intención es profundizar en el hipotético deductivo para comprender lo que hace la ciencia, es decir, lo que hizo Semmelweis. De momento por aquí lo dejamos y seguiremos en el siguiente vídeo.